La historia desconocida de Dios desde el comienzo hasta ahora, capítulo 2. ¿Cómo creó Dios el mundo y por qué el mundo se encamina hacia su destrucción? Veamos cómo creó Dios el mundo. Primero, antes de que Dios se abocara al acto creador, creó un ideal de la creación y sintiéndose confiado en sí mismo al 100%, entonces se dedicó por completo a derramar toda su naturaleza en su obra. Como un alfarero, se dedica todo su amor y esfuerzo a ver manifestada la obra en la que trabaja, pero Dios proveyó a la misma de toda su energía divina, moldeándola a partir de su persona, tomándose a sí mismo como modelo, su propia imagen y características. Ya antes Él había creado el mundo espiritual, a los ángeles, y a ese mundo substancial solo ascienden aquellos que han alcanzado el ideal de la perfección espiritual, viviendo en un interminable estado de bienaventuranza, existiendo en comunión y en armonía con otros seres, y en el epicentro la divina figura de Dios. Tan pronto como Dios creó el mundo espiritual, se dedicó por entero a la construcción del mundo físico, desde las formas más bajas y simples ascendiendo hasta las más complejas formas de vida. Lo hizo paso por paso, desde su forma interna hacia la externa, desde adentro hacia afuera, todas ellas con sus respectivas parejas, con una precisión matemática dentro del tiempo y el espacio. Es importante destacar que Dios se entregó a sí mismo en la creación de manera que también ésta pudiese seguir su ejemplo, entregándose a los demás, como ejemplificación de su dedicación total. He ahí la importancia que representa la existencia del otro y el importante papel que juega dentro de nuestra existencia. Y es a partir de esto que nace la responsabilidad del individuo hacia la familia como núcleo social, ya que la misma representa la creación divina y el tejido social de cualquier nación. Por ejemplo, una nación está compuesta por distintos grupos o tribus que convergen en un objetivo común que los unifica. Una nación o estado existe en función de lo que representa dentro del mundo y por esto ha de estar centrada en Dios, que es quien la provee de razón y sentido para que exista. Es fundamentalmente importante de que esto sea entendido y asimilado, de manera que facilite el cambio radical en nuestra percepción espiritual, impulsando la anhelada transformación que el mundo tanto necesita. Si nuestras vidas se caracterizan por nuestra entrega al prójimo, automáticamente cumplimos con uno de los propósitos principales de la obra divina, que es el dedicar todo el amor divino sobre este otro que frente a nosotros refleja la imagen de Dios, operando en la persona que lo recibe, el cambio que anhelamos ver a un nivel social, dando origen a una nueva persona. No debemos perder de vista que vivimos para ser las proyecciones del infinito amor, compartiendo dicha energía con todas aquellas personas que encontremos en nuestro camino, dedicándonos a fortalecer su desarrollo integral y espiritual, porque somos reflejos del universo y este se sustenta en la energía del amor universal como su principal motor energético, manifestando a través de la relación que existe entre el macrocosmos y el microcosmos, ya que Dios creó la creación de forma dual y con características duales. Por ejemplo, la naturaleza de Dios y su forma externa. Por ejemplo, positivo, negativo, más, menos, hombre, mujer, arriba y abajo, etc. Todo esto tiene por explicación la estrecha relación que existe entre los opuestos y solo esa dualidad manifiesta puede dar origen a la creación. Nada existe al margen de este principio básico. Tomemos por ejemplo la relación entre más y menos como ilustración, que parten desde un punto en sentido horizontal siendo al mismo tiempo opuestos, pero que por principio absoluto son complementarios en su función total. Por ejemplo, nadie puede exhalar sin antes haber inhalado. La naturaleza interna y externa son dos cosas complementarias en cualquier campo de la realidad, en sentido y orden vertical, como también lo son la mente y el cuerpo, el sujeto y el objeto, la causa y el efecto. Veamos otro ejemplo. Una persona proyecta ciertas características en su comportamiento que inferimos obedecen a la naturaleza de su personalidad interna. Otro ejemplo,
Es una flor que florece porque su naturaleza interna, su mente, le impele al hacerlo. Del mismo modo, Dios opera con la mente de la creación y está al mismo tiempo se exterioriza como su cuerpo. Detengámonos a pensar por un momento que de esto ser cierto, ¿cómo se sentiría Dios viendo cómo todo su cuerpo se ha enfermado? Si el ser humano comprendiera este concepto fundamental, su comportamiento cambiaría de una manera radical, ya que su vida y actitudes estarían supeditadas a seguir la naturaleza interna de Dios, entendiendo que como parte de la creación, él o ella es una pieza integral de la totalidad y por tanto forman el cuerpo de Dios. Este giro en la manera de pensar impulsaría un interminable círculo de alegría, porque ambos principios estarían actuando en concordancia con el propósito original.